Qué gusto verlos, hermanos. Bienvenidos los que llegaron después de que iniciamos. Estamos agradecidos con el Señor por este año que nos concede en su gracia para continuar haciendo nuestro esfuerzo por ser una congregación que sea usada por el Señor para extender su reino. Y pensando en el primer domingo del año, pensaba en qué es lo más importante en la vida cristiana, o por lo menos cuál es una de las cosas más importantes de la vida cristiana. Varias pueden venir a nuestra mente. Sin duda, una de las más importantes es la realidad de que a pesar de que somos creyentes genuinos, seguimos luchando con nuestro pecado. Es una realidad reiterada una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Una de las porciones más conocidas en referencia a este tema la encontramos en Gálatas 5, recuerdan ustedes, 17, en donde Pablo habla de esa lucha que existe en cada uno de ustedes como creyentes genuinos. El deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pasan los años, tomas estudios, continúas estudiando la palabra de Dios, y si estás siendo diligente en estudiar para entender y obedecer la palabra, por su gracia vas a pecar menos y obedecer más. Eso en una cápsula es lo que llamamos el proceso de santificación progresiva. Esto es crecimiento espiritual. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios y confirmado por tu experiencia, aunque la palabra de Dios no necesita confirmación, sigues luchando con tu pecado. Hay deseos, hay tendencias, hay maneras de pensar con las que sigues luchando. Y pensando en un área entre muchas que son clave en la vida cristiana, en la que debemos concentrarnos no solo este año, sino toda la vida, es la confesión de pecado. Vas a pecar y la pregunta es, ¿cómo vas a enfrentar tu pecado? La respuesta la encontramos en el Salmo 32. Salmo 32. Esta mañana vamos a concentrar nuestra atención en este gran texto, estudiando los 11 versículos que encontramos en el Salmo 32, en donde vamos a estudiar 7 características de la confesión de pecado que te motivan a vivir confesando tu pecado. Salmo 32. Es un gran texto, como lo veremos en un momento, y en cierta manera es único por el contexto histórico, por quién lo escribió y en qué momento de su vida. Salmo 32, vamos a dar lectura al texto para iniciar nuestro estudio en esta mañana. Salmo 32, versículo 1, y realmente el versículo 1 incluye ese subtítulo que ven en sus Biblias que dice Salmo de David, másquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos,
y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Observen la primera frase del versículo 1 en el texto hebreo, con una letra sin duda más pequeña que el resto del Salmo en su traducción, Salmo de David, másquil. Esa palabra másquil es una palabra hebrea realmente, simplemente se translitera, así es la palabra hebrea, másquil. Puede ser traducida a una canción de sabiduría, una canción de sabiduría. En este contexto apunta que el Salmo 32 es considerado un salmo didáctico. Hay diferentes tipos de salmos a lo largo de este gran libro que conocemos como el Salterio, el libro de los salmos. Hay salmos de lamento, de alabanza, hay de diferentes tipos. Este en particular es un salmo que nos enseña cómo enfrentar el pecado para alcanzar el perdón de pecados. Cómo confesar nuestros pecados para alcanzar el perdón de los mismos. Dicho de otra manera, este salmo ilustra la verdad universal de Proverbios 28:13, en donde el escritor nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En las palabras de un autor, este salmo nos presenta una exhortación y una guía para la confesión de pecado. Y como Proverbios 28:13 lo presenta, y como lo reitera este salmo, la confesión de pecado siempre va de la mano con el arrepentimiento. Pero noten ustedes que este salmo fue escrito, y nos dice ahí el encabezado, otra vez en el texto hebreo, encuentran ustedes la primera frase del versículo 1 que dice, ¿salmo de quién? De David. David. Este es el rey David. Es algo único porque David escribió este salmo en una época en su vida que es conocida para aquellos que han estado estudiando la Biblia ya por un tiempo, pero necesitamos tener fresco el contexto del salmo, necesitamos recordar qué estaba pasando en la vida de David cuando él escribe este salmo. Y para ello vamos a 2 de Samuel capítulo 11 por un momento. Regresen unos libros atrás a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel 11, aquí encontramos a David ya como rey. Recordarán los que estuvieron aquí la semana pasada viendo 1 de Samuel 16, 1 al 7, ahí vemos al profeta Samuel preparándose para ungir a David como el sucesor del rey Saúl. Ya aquí en 2 de Samuel 11 ha reinado, prácticamente está en la cúspide de su responsabilidad como rey. Y noten lo que sucede estando en la cúspide de esta responsabilidad privilegiada que Dios le concedió de servir como rey. 2 de Samuel 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, escuchen esto, mujer de Urías Heteo. Esta era una mujer casada. Versículo 4, a pesar de eso, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella, esto tuvo relaciones con ella, cometió adulterio. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Una pausa ahí en el versículo 4, es significativa esa frase, se limpió de su inmundicia, se purificó de su inmundicia. La idea ahí en el hebreo es que antes de que se acostara con David, ella se estaba limpiando de su inmundicia ritual, porque acababa de pasar su periodo de menstruación. Esto es importante porque esto muestra claramente que antes de que Betsabé cometiera adulterio con David, ella no estaba embarazada.
Y noten ustedes, versículo 5, y concibió la mujer, y envió a saberlo a David, diciendo, estoy encinta. En otras palabras, ella había quedado embarazada como resultado de su relación adúltera con David. Versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías Heteo. Este es Urías, lo vimos, noten en el versículo 3, como el marido de Betsabé. Urías era un soldado leal a David, a Israel, y Urías estaba peleando en donde debería haber estado David, de acuerdo al versículo 1. Y entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Noten, Urías estaba en la línea frontal, estaba en el campo de batalla, sirviendo a David, sirviendo a la nación. Versículo 8, después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lave tus pies. Una pausa ahí. Lava tus pies aquí en el contexto histórico es una manera de decir, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Bastante directo el rey. Obviamente lo que está buscando hacer David aquí es ocultar su pecado. Versículo 8, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Noten, David le manda un regalo. Versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Versículo 10, le hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa, y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? En el 11, Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. ¿No tiene el sentido de lealtad de este hombre? Dijo, ¿cómo voy a estar yo disfrutando de todo esto cuando están al filo de la muerte? Mi general, Israel, el arca está ahí. ¿Cómo? No puedo. ¿Notan la lealtad de este hombre, la conciencia íntegra de este hombre? Y le contesta Urías a David, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Versículo 2, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Versículo 13, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Noten qué terrible. Noten aquí a David usando el poder para cubrir su pecado. El poder que Dios en su gracia le había delegado, le había conferido. Noten qué corrupción tan terrible de ver a este hombre conforme al corazón de Dios, este creyente genuino, actuando de esta manera para tapar su pecado. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Noten qué terrible. Noten cómo David está llegando al extremo de que va a matar a Urías para cubrir su pecado. Versículo 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y versículo 17, saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces, versículo 18, envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Esto le dio un reporte. Y en el 19 mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Noten, Joab sabía que David se iba a enojar al escuchar el reporte de la guerra, porque al hablarle de lo que había pasado, eso demostraría una estrategia
de batalla equivocada. Sin embargo, al recordarle que Urías había muerto, David recordaría, ok, esa estrategia fue para matar a Urías. Y noten que David sigue buscando ocultar su pecado. Noten ustedes lo que sucede ahí en el versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, esto es Betsabé. Y en el 27 pasado el luto, esto es después de unos 7 días, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Una pausa ahí, hasta ahí habríamos pensado David se salió con la suya. Nadie lo sabía más que Joab, que él había estado directamente involucrado en la muerte de Urías. Nadie más que Betsabé sabía que habían cometido adulterio, por lo que dice el texto, David y Betsabé. Habríamos pensado hasta aquí que ya tapó, se salió con la suya. Sin embargo, noten el final del versículo 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David pudo ocultar su pecado de muchas personas, pero nunca de Dios, como sucede en tu vida y en la mía. Puedes ocultar tu pecado con todo tipo de tramas, maquinaciones, planes, pero nunca puedes ocultar tu pecado de Dios, como sucedió con David aquí. Y noten ustedes que hasta aquí no se ha arrepentido. Hasta aquí encontramos un adúltero y homicida endurecido en su pecado. Noten ustedes lo que sucede ahí en el capítulo 12. Sigue aferrado a su pecado. Dios levanta a Natán, ustedes recuerdan, al profeta Natán para que lo vaya a confrontar. Y en 2 de Samuel 12, noten ustedes, después de una parábola en la cual prácticamente, noten versículo 9, le dice Natán a David, 2 de Samuel 12, 9. Observen ustedes. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heristeis a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y versículo 12, Dios a través de Natán el profeta le dice a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esto es, Natán denuncia el pecado de David, le dice cómo Dios lo va a juzgar por su pecado, y noten cómo responde David, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Noten, hasta aquí confiesa su pecado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto es, Dios te ha perdonado, no morirás. El hecho de que David no muriera mostraba la gracia de Dios, porque David merecía morir. La ley establecía, como ustedes recuerdan, que el castigo para el adúltero y para el homicida era la muerte. Dios aquí muestra su gracia al no quitarle la vida física a David, le perdona su pecado, versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es en estas circunstancias que David escribe el Salmo 32, porque el Salmo 32 explica la experiencia de David de pecado no arrepentido después de haber cometido adulterio y homicidio en 2 de Samuel 11 y 12, seguido por el gozo que él enfrentó por haber confesado después su pecado a Dios y haber disfrutado del perdón de Dios. Esto nos lleva entonces de regreso al Salmo 32 y vamos a estudiar en el tiempo que nos queda 7 características de la confesión de pecado que te motivan a vivir confesando tu pecado. 7 características de la confesión de pecado
que te motivan a vivir confesando tu pecado. Vamos a ver en primer lugar que la confesión de pecado trae el gozo del perdón a tu vida. Cuando confiesas tu pecado, disfrutas de la satisfacción que trae el perdón de Dios a tu vida. Aquí está en los versículos 1 y 2. Noten ustedes que aquí David se refiere al pecado con 3 palabras diferentes. Observen. Bienaventurado aquel cuya primera palabra, transgresión, ha sido perdonada. Y cubierto, segunda palabra, su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de, tercera palabra, iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. 3 palabras diferentes usa David para hablar de la naturaleza del pecado. Aquí David ve el pecado desde diferentes ángulos. Noten la primera palabra ahí en el versículo 1, transgresión, se puede traducir rebelión. Tiene la idea de que el pecado es soltarse de Dios o alejarse de Dios. Este es el pecado. El pecado aquí es visto desde el punto de vista de desalinearse, de rebelarse en contra de Dios. Noten la segunda palabra ahí en el versículo 1, pecado al final. Esa palabra quiere decir una desviación de lo que es agradable a Dios. La palabra transgresión apunta a una desobediencia deliberada, mientras que la palabra pecado aquí en el versículo 1 apunta a un error no intencional, a un pecado no intencional, sin embargo pecado. Y noten ustedes la tercera palabra ahí en el versículo 2, iniquidad, se puede traducir torcedura o perversión. Noten, estas 3 palabras nos dan una idea de lo terrible que es el pecado a los ojos de Dios. David aquí estaba consciente, noten, aquí está confesando su pecado. Este es un registro de su confesión. Él está consciente de lo terrible que era su pecado, y en particular su adulterio, su homicidio. Noten que el pecado así es en tu vida. Cuando tú pecas te estás rebelando contra Dios de manera deliberada, violando su estándar, te desvías de lo que le agrada a Dios, aun cuando lo haces de manera no intencional. Tu pecado, de acuerdo a este pasaje, es una perversión. Pero veamos lo que Dios hace con el pecado que es confesado. Versículo 1 de nuevo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Observen las 2 palabras que David usa para hablar del perdón de Dios. La palabra perdonada se refiere a quitar o cubrir, mientras que cubierto ahí en el versículo 1 se refiere a ocultar de la vista de una persona. Noten qué rica definición del perdón. Este es el perdón de Dios. Cuando David confesó su pecado a Dios, así como cuando tú confiesas tu pecado a Dios, Él lo quita, Él lo oculta de su vista, es la idea. Noten ahí en el versículo 2, David continúa, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esa frase no culpa tiene la idea de que el perdón que Dios extiende es mediante la fe únicamente, de manera independiente de cualquier mérito que el pecador posee. Esta gran verdad es reiterada por Pablo porque él usa estos 2 versículos, Salmo 32, 1 y 2, en Romanos 4, 7 y 8, para mostrar cómo Dios justifica al pecador por la fe únicamente. Por motivos de tiempo no vamos a ver el pasaje, pero es suficiente que sepamos que en Romanos 4, 6 al 8, Pablo prácticamente toma el Salmo 32, 1 y 2 para mostrar cómo Dios justifica por la fe al impío, como lo hizo con Abraham y como lo hace con toda persona que viene con una fe arrepentida a Él. Noten al final del versículo 2 una frase muy importante, y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí encontramos
un elemento muy importante de la verdadera confesión. Escucha, David no negó, no minimizó, no justificó, no escondió su pecado. Esa es la idea de integridad aquí. El perdón que David disfrutó aquí fue extendido por Dios porque él confesó su pecado tal cual. No le quitó, no lo suavizó, no lo justificó. De hecho, vayan por un momento allá al Salmo 51. Salmo 51 es el otro salmo que David escribió, en donde muestra su confesión a Dios por haber cometido adulterio y homicidio, como lo vimos en 2 de Samuel 11. Salmo 51, versículo 1, observen. Salmo 51, versículo 1. Noten el título también en el texto hebreo. Al músico principal, esas letras pequeñas. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Noten el profundo sentido de David que tenía de su pecado. Está consciente. Dice rebeliones, versículo 1, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, y otra vez, y mi pecado está siempre delante de mí, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Noten, está consciente, está muy consciente por su pecado. De hecho, reconoce que la fuente de su pecado es su naturaleza pecaminosa. Por eso dice en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. Noten que David no justificó, no racionalizó, no minimizó, no suavizó, no ocultó su pecado. ¿Quieres confesar tu pecado realmente a Dios? Entonces debes hacer lo mismo que David. No culpes a nadie, no te justifiques, no racionalices, no minimices tu pecado. Este es el tipo de confesión que lleva, regresando al Salmo 32, a la verdadera satisfacción, al verdadero gozo por haber sido perdonado. Este es el tipo de confesión que Dios concede perdón por su gracia. Observen, regresando al Salmo 32, versículo 1, bienaventurado, esta es una palabra importante, se refiere a satisfecho, contento. Es una palabra muy importante aquí en el libro de los Salmos. Noten que se usa 2 veces aquí, versículo 1, bienaventurado, versículo 2, bienaventurado, ¿quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Noten ustedes, satisfecho, contento. David estaba feliz, estaba lleno de satisfacción. Esto es un gozo profundo. ¿Por qué? Porque Dios había ocultado, quitado de su vista su pecado. Ahora piensen esto. Aquí encontramos el perdón de gracia por parte de Dios que el Señor le extendió a un adúltero y homicida digno de nada más que la muerte. ¿No es cierto? ¿Qué merecía David? ¿Merecía que Dios lo perdonara? No. Por supuesto que no. ¿Merece que Dios te perdone? ¿Mereces tú que Dios te perdone cuando pecas, aún como creyente, peor aún como creyente? Así como David, noten. David sabía, David era un creyente. David ya cuando peca en 2 de Samuel 11 y 12 ya había escrito salmos, esos salmos que nos encantan, que muestran su amor, su anhelo, su hambre por Dios. Así también tú cuando pecas como creyente, teniendo el Espíritu de Dios en ti, sabiendo lo que dice su palabra, ¿tú crees que Dios te merece perdón? No. Merecemos en cierta manera menos perdón que un incrédulo desde el punto de vista legal, porque ahora sabemos y podemos por la gracia de Dios lo que tenemos que hacer y
No lo hacemos. Por eso, como en el caso de David, el perdón es una expresión de la gracia de Dios en tu vida. Dios no tiene la obligación de perdonarte desde el punto de vista legal. Sin embargo, en su gracia, obviamente, debido a que estás en Cristo, Él extiende su perdón a ti como una expresión de su amor que no mereces. Y noten, ¿cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vas a estar gozoso cuando Dios te perdona tu pecado? ¿Cómo no vas a estar lleno de gozo después de que has cometido pecado, el cual es tan terrible, que es una violación deliberada de su estándar perfecto? ¿Cómo no vas a estar contento cuando has pecado contra Él, te has desviado de lo que agrada a Dios, aun cuando no lo haces de manera intencional? Es una perversión. Sin embargo, cuando le confiesas a Dios tu pecado tal como es, sin minimizarlo, sin ocultarlo, sin justificarlo, dejándolo, ahora sin que lo merezcas, Dios ha quitado tu pecado y lo ha ocultado de su vista, ¿no vamos a estar contentos por eso? Por supuesto, por supuesto. Entonces, esta es la primera motivación para confesar tu pecado. Él, cuando tú confiesas tu pecado, como Dios lo establece en su palabra, esto es, sin minimizarlo, dejando tu pecado, entonces vas a conocer el gozo del perdón, la satisfacción de ser perdonado. En segundo lugar, noten versículos 3 y 4, encontramos otra característica de la confesión de pecado. No nos vamos a tardar tanto en las demás, nos tardamos en estos primeros dos versículos por la importancia de los términos que usa aquí David en cuanto al pecado y al perdón. Pero noten a continuación la segunda característica que aquí encontramos es que la confesión de pecado es necesaria para evitar ciertas consecuencias del pecado en tu vida. La confesión de pecado es indispensable para evitar ciertas consecuencias de pecado en tu vida. Esto lo vemos ahí en los versículos 3 y 4. Ahora recuerden qué está pasando en la vida de David cuando él escribe esto. Lo acabamos de ver en 2 de Samuel 11. David cometió adulterio con Betsabé, recuerdan, versículos 1 al 3 de 2 de Samuel 11. Y allí en 2 de Samuel 11 vimos que no se arrepintió después de haber pecado con Betsabé, versículo 4, después de haber cometido adulterio con ella. 2 de Samuel 11 muestra que tampoco se arrepintió durante el tiempo en el que Betsabé no supo que estaba embarazada. Pasaron varios días por lo menos. Versículo 5 de 2 de Samuel 11 vemos que David tampoco se arrepintió después de que se enteró de que Betsabé había quedado embarazada por él. Versículo 6 al 11 vimos que tampoco se arrepintió después de ver la lealtad de Urías. Versículos 2 y 13 vimos que tampoco se arrepintió aún después de que embriagó a Urías, para ver si así podía acercarlo a su mujer. Versículos 14 al 17 vemos que tampoco se arrepintió después de haber matado a Urías, y de hecho en el versículo 26 tampoco se arrepintió durante o después del periodo de duelo de Betsabé, quien probablemente lloró por unos 7 días. Y el versículo 27 muestra que David tampoco se arrepintió ni siquiera después de que su hijo que tuvo con Betsabé nació. La pregunta es, ¿qué estaba pasando en la vida de David durante este tiempo en el que no estaba confesando su pecado? Aquí está, versículo 3 y 4. Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Noten que él cayó, noten el contraste, callé, versículo 3, y en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré. Este es un contraste. En otras palabras, el callé del versículo 3 muestra el silencio del pecado no confesado. Mientras que él permaneció en este silencio durante varios meses a la luz de 2 de Samuel 11,
Él, nos dice el versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esa palabra gemir apunta prácticamente a una especie de erupción producida por las torturas que su conciencia producía en él, su conciencia culpable. Este gemir, como lo señala un autor, era prácticamente este dolor, esta tortura de tener una conciencia culpable en David, era tan fuerte que noten al final del versículo 3, gemía todo el día. Pero noten, no recibió respuesta porque su corazón todavía no estaba quebrantado. Dios sabía que estaba sufriendo. Dios sabía que estaba gimiendo del dolor de una conciencia culpable que lo atormentaba. Y noten aquí el versículo 3 y 4 apuntan a esa culpabilidad, a la angustia causada por este silencio del pecado no confesado. Prácticamente como lo vemos también, recuerdan, en la vida de Adán cuando se rehusó a confesar su pecado. En Génesis 3, 8 y 10, recuerdan que tenía miedo, oyó la voz de Dios, oyó a Dios más bien, ¿y qué hizo? Se ocultó, huyó de la presencia de Dios. Noten la frase, versículo 4, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Apunta aquí, noten, al juicio de Dios que este silencio trajo a David. Y por cierto, este es el mismo juicio que el silencio de tu pecado no confesado trae a tu vida. Esta es una forma del juicio de Dios. Y es una realidad, tú lo conoces, yo conozco este silencio de el pecado no confesado. Todos hemos estado en la oscuridad a un grado u otro del pecado no confesado. Es terrible, es terrible. Más si eres un creyente genuino y sabes lo que dice la palabra de Dios, es peor. Prácticamente lo que vemos aquí en el versículo 4 es que la mano castigadora de Dios fue expresada en contra de David en una conciencia que lo atormentaba continuamente. Segundo de Samuel 11 no lo expresa. Vemos ahí nada más que está ocupado en tapar su pecado. Pero aquí el Salmo 32, por así decirlo, nos da una radiografía de lo que estaba viviendo David en esos meses. Así como tú, si como un creyente buscas el refugio en la oscuridad, el silencio de tu pecado no confesado. Y puede sin duda traer consecuencias físicas a tu vida. Para algunos puede afectarlos en el área del sueño, del apetito, otros problemas de salud se pueden desencadenar. Vemos claramente en el versículo 4 cómo le afectó a David este tormento de una conciencia que lo acusaba, con la frase, noten, Salmo 32, 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí está presentando una analogía, está hablando en términos figurados. La idea es que el tormento de su conciencia lo quemó y lo secó su humedad vital, por así decirlo, como la sequedad del verano. Estaba sufriendo. Noten ahí en el versículo 4 concluye con la frase o la palabra Sela. Puede significar pausa, se usa aquí en el 4, en el 5, en el 7, pero realmente no se sabe exactamente qué quiere decir esta palabra Sela. El punto aquí, sin embargo, es que David estaba sufriendo por buscar el refugio en el silencio de su pecado no confesado. Y ciertamente estos versículos 3 y 4 pueden ser un paralelo de la disciplina que el creyente en pecado enfrenta. Esta es una forma del juicio de Dios. Lo leímos hace un momento con Rogelio en 1 Corintios 11:30. A un grado u otro, tú conoces el tormento de una conciencia que te acusa. Y tienes que recordar esto a la luz de este pasaje. Ninguna cantidad de justificación te va a librar de este tormento de una conciencia que te acusa.
Puedes tratar de justificar tu pecado todo el día, buscar chivos expiatorios por todas partes, hablar con mucha gente para que te diga estás bien, pero ninguna cantidad de justificación personal te va a librar del tormento que trae una conciencia culpable. Solo confesar tu pecado a Dios te va a librar de este tormento. Noten ustedes, ahí en el versículo 5, la tercera característica de la confesión de pecado. Aquí vemos que la confesión de pecado es el camino al perdón de Dios en tu vida. La confesión de pecado es el camino al perdón de Dios en tu vida. Noten qué gran verdad. El versículo 5 usa 3 términos paralelos para mostrar lo que quiere decir la confesión. David escribe, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Ahí está, son paralelos. ¿Qué es la confesión? Declarar tu pecado, no encubrir tu iniquidad, no ocultarla, confesar tus transgresiones a Dios. Esta es la confesión. Dicho de otra manera, la confesión quiere decir decirle a Dios cómo es que pecaste. Decirle a Dios cómo es que pecaste. Pero recuerda, como lo vimos al principio, la confesión genuina es inseparable del arrepentimiento. Inseparable. Confesión no es decir pequé y decir, ¿sabes qué? He cometido pecado, robé. Eso no es confesión genuina. No es confesión genuina decir cómo pecaste sin que haya arrepentimiento genuino. Confesión no es decir pequé sin que te arrepientas genuinamente. No es como Faraón, ¿recuerdan? Quien después de la 7ª plaga en el granizo, en Éxodo 9, 27 al 35, dice, pequé contra Dios, pero no estaba arrepentido. Eso no es confesión. Confesión no es ser como Judas, ¿recuerdan? Quien en Mateo 27, 3 al 5, dice pecado. ¿Recuerdan? Se da cuenta que había pecado, pero en lugar de que se arrepintiera genuinamente, se suicidó. Tanto Faraón como Judas confesaron su pecado, pero su confesión no fue genuina porque no hubo un arrepentimiento genuino, esto es, no hubo un dolor por el pecado y una determinación de dejar el pecado y volverse en obediencia a Dios. Noten ustedes que cuando David le declaró a Dios su pecado, versículo 5 al final, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Noten qué verdad. Leanlo de nuevo en el versículo 5 ahí. Observen la progresión. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué verdad. Noten cómo la confesión es el camino al perdón. Otra vez la confesión genuina. Y noten, aquí vemos una gran verdad en el versículo 5. Cuando tú descubres tu pecado a Dios mediante la confesión, Dios lo cubre mediante el perdón. ¡Qué verdad! Cuando tú descubres tu pecado a Dios mediante la confesión, Dios lo cubre mediante el perdón. Por cierto, lo opuesto también es cierto. Cuando tú escondes tu pecado mediante el silencio de la falta de confesión en tu vida, Dios lo va a descubrir. Dios lo va a descubrir. No olvides esto. Una realidad de esta verdad lo vemos en 1 Timoteo 5:25, hablando de cómo hay que colocar a los ancianos en un periodo de prueba para que si ellos no viven una vida de integridad, se va a manifestar quiénes son en realidad. Se va a manifestar. Dios en su providencia lo va a mostrar. Dios conoce a detalle, controla exactamente todo detalle en tu vida y Él cuando quiera puede desenmascarar tu pecado. Sin problema alguno. Él conoce todo detalle de tu pecado y tiene el poder, el control sobre todo detalle en tu vida, de todo el universo, y lo puede desenmascarar como quiera, cuando Él quiera, y entonces
esto debe ser un potente incentivo para que no cultives una vida de hipocresía, una vida de pecado oculto. No te refugies. Cuando pecas como creyente, no busques refugio en la oscuridad del silencio, de no confesar tu pecado. Recuerda, cuando tú descubres tu pecado a Dios mediante la confesión, Él lo cubre mediante el perdón. Pero, cuando tú encubres tu pecado a Dios, rehusándote a confesarlo y dejarlo, Él lo va a descubrir. Y no va a ser nada agradable. Esto es sin duda una motivación para confesar nuestro pecado, ¿no es cierto? Esto es lo que vemos una y otra vez a lo largo de las Escrituras, y eso ya será suficiente. Sin embargo, noten, versículos 6 al 7, en cuarto lugar, otra característica de la confesión de pecado es que trae liberación del juicio. La confesión de pecado te libera del juicio de Dios en tu vida. Podemos decirlo de una manera más precisa, la confesión de pecado te libera de ciertas formas del juicio de Dios en tu vida. Versículo 6 nos dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Una pausa ahí. Esta frase es la misma idea, recuerdan, de Isaías 55:6. Buscad a Jehová en tanto que está cercano, en tanto que le podemos hallar. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿recuerdan? La idea es aquí que te vuelvas a Dios de tu pecado mientras tienes oportunidad. Vuélvete a Dios con una confesión ligada al arrepentimiento mientras tienes oportunidad. Esto noten, junto con la primera frase del versículo 6, tiene la idea de que la persona que es piadosa, santa, debe volverse de su pecado a Dios mediante la confesión. Entonces, si realmente confiesas tu pecado, de nuevo te vas a arrepentir de él. Y cuando eso pasa, noten, al final del versículo 6, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esto apunta al juicio divino del cual el salmista fue liberado mediante el perdón de Dios. Y añade, versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí está hablando en el 6 y el 7 de los peligros que enfrentan aquellos que no caminan cerca de Dios. Estos son los peligros que enfrentan aquellos que escogen el silencio de no confesar su pecado. Por eso en el versículo 7 David añade cánticos de liberación. Noten el contexto. David aquí está alabando a Dios por el perdón que Dios le extendió después de que él confesó su pecado. Esa satisfacción que vimos en los versículos 1 y 2, David la manifestó a través de alabanza. Por cierto, esta es una de las razones, y no es que la razón primordial por la cual alabamos a Dios cuando nos congregamos. Porque estamos dándole gracias a Dios por quién es Él, por lo que ha hecho por nosotros, primordialmente por el perdón de pecado. Es el fundamento de toda bendición en la vida cristiana, en Cristo. Pero noten algo. Leímos en 2 de Samuel 12, versículos 10 al 14, que a pesar de que Dios perdonó el pecado de David, le dijo que la espada no se iba a apartar de su casa. Y si seguimos leyendo en 2 de Samuel hasta el final del libro, prácticamente vemos que esa espada se manifestó en la violencia que iba a enfrentar la familia de David. 3 de sus hijos murieron. Además, recuerdan, Dios le dijo que el hijo que había tenido con Betsabé iba a morir y murió. Además, Dios le dijo que la maldad de su propia familia, la maldad dentro de su propia casa, de su familia, no se iba a apartar, ¿recuerdan? Y eso sucedió. ¿Recuerdan lo trágico que fue el resto de la vida de David como consecuencia de este pecado? Uno de sus hijos, Amnón, violó a una de sus hijas, Tamar. Y otro de sus hijos, Absalón, vengó la violación de su hermana Tamar, matando a su medio hermano Amnón. Piensen en eso. Imagínate tú como papá, que uno de tus hijos viole a una de tus hijas y luego el otro hijo por enojo mata al otro hijo que violó a tu hija. Y encima de eso, Absalón, recuerdan,
se levanta en un golpe de estado contra su papá y toma todas sus concubinas y se acuesta con ellas enfrente de todo Israel en el techo del palacio. Es inconcebible, ¿no es cierto? David confesó, Dios perdonó y sin embargo Dios aún juzgó su pecado. Lo leímos juntos. Dios dijo a través de Natán, ha sido remitido tu pecado. Estás perdonado. No morirás. Noten qué principio tan estremecedor. Confesar tu pecado te libra de muchas formas del juicio de Dios. Pero confesar tu pecado no siempre te libra del juicio temporal de Dios en tu vida. Muy importante este principio. Así que más vale que nos mantengamos alejados del pecado. Recuerden, David era un creyente genuino. Dios lo perdonó, pero ciertamente lo libró de muchas formas de su juicio. Versículos 6 y 7, no lo mató, merecía morir físicamente, ¿recuerdan? Y así también cuando tú confiesas tu pecado, Dios te libra de muchas formas de su juicio, pero no tomes esto como una licencia para pecar y pensar que bueno, no pasa nada, al fin de cuentas Dios me perdona. Sí te perdona, claro, pero Dios puede permitir que experimentes formas de su juicio en tu vida, aún después de que te haya extendido su perdón. Nunca eterno si eres un creyente genuino. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero sí puede, como en el caso de David, permitir que enfrentes juicio por tu pecado a nivel temporal, y aún como David puede llegar a ver el caso que sea de por vida. ¿Qué advertencia? Noten ustedes la quinta característica de confesión de pecado, y ya tenemos que terminar. Tenía el firme propósito, una resolución de año nuevo era terminar a tiempo, pero me está fallando. Sin embargo, aguanten ahí conmigo unos minutos, estamos ya terminando. Noten ustedes, en quinto lugar, la quinta característica de la confesión de pecado que te motiva a confesar tu pecado, la vemos en los versículos 8 y 9. Cuando tú confiesas tu pecado a Dios, demuestras un entendimiento correcto de quién es Dios. Cuando tú confiesas tu pecado a Dios, demuestras un entendimiento correcto de quién es Dios. Versículos 8 y 9. Noten. Te haré entender, continúa David diciendo, aquí habla Dios a través de David, y le dice prácticamente Dios al lector de este salmo de la confesión de pecado. Noten, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Versículo 9, no seáis, está en plural en el hebreo, no sean, le está hablando a todos los lectores de este salmo, incluyendo a nosotros, no sean como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Versículo 9, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Noten lo que hace aquí David. En el versículo 9, compara al hombre que no confiesa su pecado, que no entiende lo que el salmista está enseñando acerca de la confesión de pecado en el versículo 8, con un caballo y un mulo, una mula. Eso es lo que está diciendo. La idea es que, entendemos la analogía, si el hombre no somete a la fuerza a estos animales, no los puede controlar y mantener cerca de él. Y noten ustedes la analogía aquí. David ha aprendido por experiencia que un hombre que se resiste a pedirle perdón a Dios por su pecado como él, primero tiene que soportar la tortura interna antes de que pueda tener un juicio cabal, pensar de manera correcta. Esa es la idea. Entonces, el punto es que no seas necio. No seas necio aferrándote a tu pecado. Es una expresión de necedad el tratar de ocultar tu pecado. Cuando David estuvo en todos esos meses tratando de ocultar su homicidio y su adulterio, estaba mostrando necedad. Estaba siendo como un caballo desbocado, como una mula no domada. Eso eres tú cuando te rehusas a confesar tu pecado. No muestras entendimiento. Noten ahí en el versículo 10, encontraste esto. Confesar tu pecado muestra fe en Dios. Confesar tu pecado muestra fe en Dios.
David dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Noten qué contraste. En lugar de estar rodeado del tormento de una conciencia culpable, aquí esta persona que ha confesado su pecado está inundado de la misericordia de Dios que lo rodea. Y aquí vemos que la confesión de pecado muestra fe en Dios. Este es el que espera en Jehová. Esa palabra espera nos da la clave. El que cree en Jehová, el que cree que, escuche esto, el que entiende que es pecador y que ha pecado y entiende que Dios es un Dios de gracia que de manera inmerecida está dispuesto a perdonar su pecado. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Muestras fe en Dios, muestras que crees esta gran promesa cuando confiesas tu pecado a Dios. Y finalmente, en séptimo lugar, versículo 11, la confesión de pecado alienta la alabanza. La confesión de pecado alienta la alabanza. Noten cómo concluye David aquí. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esta es la misma idea del versículo 7. Esta es la alabanza que David expresa a Dios por su gracia perdonadora después de que David confesó su pecado en los versículos 1 al 6. Este es un llamado a aquellos que han confesado su pecado y que están viviendo en la satisfacción del perdón de los versículos 1 y 2, a unirse a David en cantos de gozo, canciones de gozo. Esa es la idea. Es como Colosenses 1, 12 al 14. Estamos dándole gracias a Dios, alabando a Dios por su perdón. Esa es la idea. Entonces, conforme inicie el año, recuerde esta gran verdad. ¿Vas a pecar como creyente? Sin embargo, no debes buscar hacerlo de manera deliberada. Pero cuando pecas, en cuanto peques, recuerda, debes decirle a Dios cómo has pecado y dejar tu pecado. Porque haciendo eso vas a disfrutar de la satisfacción del perdón, vas a evitar de ciertas consecuencias del pecado, vas a encontrar el camino del perdón, vas a ser liberado de ciertas formas del juicio de Dios en tu vida, mostrando un entendimiento correcto y fe en Dios, y vas a poder vivir alabando a Dios con otros que por su gracia han confesado su pecado y disfrutan del perdón de Dios. ¡Qué verdad! Oremos para terminar. Padre, gracias por este gran salmo. Qué lecciones tan ricas hemos estudiado en esta mañana. Estremecedoras por un lado, alentadoras por otro. Oramos, Señor, que uses tu palabra para motivarnos a mantenernos alejados del pecado y al mismo tiempo, en cuanto estamos conscientes de nuestro pecado, que lo confesemos. Graba estas verdades en nuestra vida, Padre, que resistamos nuestra tendencia natural, pecaminosa, humana, a buscar la oscuridad, el silencio de la no confesión, y que busquemos descubrir nuestro pecado a ti para que tú lo cubras con perdón. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestro pecado en Cristo, y oramos porque si hay algún pecado que sabemos que debemos confesar a ti, no lo hemos hecho, que uses tu palabra para llevarnos a ese punto de confesión genuina para tu gloria. Amén.